Las fronteras del escepticismo a menudo se difuminan cuando cada individuo se pregunta hasta dónde puede creer en esas historias de las que aún no ha sido testigo. Esta noche abordaremos un tema que, a simple vista, podría parecer inofensivo y casi fantástico, pero que posee la extraña habilidad de despertar un miedo ancestral. Se trata de figuras inmóviles que parecen observarnos, las cuales cobran vida en nuestros sueños más oscuros y quizás también en la realidad. ¿Quién no tiene una historia similar con alguien cercano? Por ello, hemos seleccionado algunas de las más impactantes que hemos recibido recientemente para compartir en este episodio. Hablaremos de estatuas, maniquíes y figuras que no deberían moverse, pero que en ciertas noches y lugares parecen ignorar esa regla, desafiando lo natural. Estas historias, contadas de distintas maneras por personas como ustedes, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que nos perturba tanto en estos objetos? ¿Nuestra mente nos está engañando? ¿O hay algo más detrás de esas miradas inmóviles? Durante los próximos minutos, los invitamos a apagar las luces y sumergirse en estos relatos de encuentros con lo desconocido, con aquello que no debería estar vivo, pero por alguna razón parece estarlo. Bienvenidos a Relatos de Noche. Mi nombre es Alejandro González y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo relato de la vida real. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Recuerda que estaré subiendo 3 videos por semana. Sin más, comencemos. Era la primera vez que viajábamos juntos después de ahorrar durante meses. Mariel y yo decidimos tomarnos un descanso en el centro de un encantador pueblo mágico. La gente siempre decía que ese lugar tenía algo especial, con sus calles adoquinadas, sus edificios coloniales y una plaza central que parecía sacada de una postal. Justo a unos pasos de esa plaza se encontraba una estatua muy detallada, de esas que impactan desde el primer momento en que las ves. Era una figura de bronce que parecía custodiar el lugar. Frente a la plaza se erguía un pequeño hotel donde decidimos hospedarnos. La habitación no era sencilla, pero la ventana ofrecía una vista directa a la estatua. Qué bonita vista tenemos, ¿verdad? Swing, le comenté a Mariel, señalando la estatua que a ella le había parecido un poco inquietante por lo realista de sus ojos. Mientras ella ordenaba sus pertenencias concentrada, apenas murmuró algo. Por mi parte, no podía apartar la mirada de esa figura inmóvil. La tarde transcurrió tranquila entre paseos por el mercado y la degustación de algunos antojitos. Más tarde, regresamos al hotel después de cenar algo ligero para descansar. Sin embargo, poco después de acostarnos, Mariel comenzó a sentir malestar estomacal. Me dijo que le dolía mucho y yo traté de tranquilizarla. Sabía lo dolorosos que podían ser los cólicos en esos días. Necesitaba encontrar algo para aliviarla y le prometí que buscaría pastillas. Antes de salir de la habitación, me acerqué a la ventana para asegurarme de que las calles estuvieran seguras. Nos habían advertido que el centro de un pueblo como ese a veces no era tan amigable para pasear por la noche como lo era durante el día. Fue entonces, al asomarme, cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. La estatua había desaparecido. Fruncí el ceño y miré 2 veces. El lugar estaba vacío. Solo quedaba la sombra de lo que debía estar allí. Me dije a mí mismo, tratando de convencerme de que probablemente era solo un efecto de la luz, o tal vez el cansancio me estaba engañando. Pero sentía algo en mi pecho que me avisaba de que algo no estaba bien. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados mientras Mariela se retorcía en la cama.
decidí bajar a la recepción. Allí, una mujer mayor con un chal tejido sobre los hombros me detuvo antes de que pudiera salir y me preguntó en voz baja, casi susurrando: ¿Va a salir a estas horas? Le respondí que necesitaba unas pastillas para mi novia, ya que estaba sufriendo un fuerte dolor. La señora negó con la cabeza y me aconsejó que era mejor esperar al amanecer para no andar por la calle a altas horas de la noche. Insistí en que no podía esperar. Ella solo me miró como si quisiera decirme algo más, pero finalmente me dejó ir. Antes de que cruzara la puerta, susurró: «Cuídese, por favor». Las calles estaban más desiertas de lo que había imaginado. Apenas había luz, y cada paso que daba resonaba como si fuera el único ser vivo en el pueblo. Caminé rápido hacia la farmacia, tratando de no pensar en aquella estatua ni en la advertencia de la señora. Al llegar, el farmacéutico apenas me dirigió la mirada. Compré las pastillas y salí inmediatamente, ansioso por regresar al hotel. Mientras regresaba caminando hacia el hotel, escuché algo. Eran pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los escuchaba claramente detrás de mí, como si fueran a doblar la esquina por la que acababa de pasar, resonando sobre las piedras. Eran unos pasos pesados, como si algo metálico estuviera moviéndose. Me detuve en seco y miré hacia atrás. No había nadie. Incrementé el paso, pero lo que sea que venía detrás de mí también lo hizo. El ritmo se aceleraba mientras yo avanzaba sin volver la vista atrás, ansiando llegar al hotel. Mi corazón latía con fuerza al cruzar finalmente la puerta, donde la recepcionista permanecía, observándome con una expresión enigmática. No le dije nada y subí las escaleras de 2 en 2. Al cerrar la puerta de la habitación tras de mí, encontré a Mariel dormida, con una tranquila respiración. Después de dejarle las pastillas junto a la cama, intenté tranquilizarme, pero algo me inquietaba. Al acercarme a la ventana, noté que el lugar donde se encontraba la estatua estaba vacío. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño, despertándome constantemente con la sensación de estar siendo observado. Sin embargo, al amanecer, cuando la luz del sol iluminó la plaza, la estatua estaba allí, en su lugar habitual, con el mismo polvo en su base y su imponente presencia, como si nunca hubiera desaparecido. A pesar de no haber compartido nada con Mariela, el eco de aquellos pasos metálicos resonaba en mi mente cada vez que recordaba ese viaje, cada vez que nos atrevíamos a embarcarnos en una nueva aventura. Mis padres nunca han sido muy supersticiosos. De hecho, suelen bromear un poco sobre las historias de fantasmas y lo paranormal. Sin embargo, la única vez que los escuché contando algo extraño con seriedad fue cuando vivieron una experiencia hace algunos años en un pequeño pueblo de montaña durante unas vacaciones para celebrar su 30º aniversario. Siempre han disfrutado de esos pueblos tranquilos que parecen estar inmóviles en el tiempo. La idea era hospedarse en una cabaña apartada, pasear por el bosque, tomar café en la plaza central y relajarse sin el bullicio de la ciudad. Me contaron que desde que llegaron, sintieron que el pueblo tenía algo especial, como si estuviera envuelto en un silencio más profundo de lo habitual. El primer día exploraron el centro y llegaron a un antiguo puente de piedra que conectaba el pueblo con el camino hacia una iglesia. Este puente tenía los alerones desgastados por el tiempo, y en el centro había una estatua de un Cristo crucificado, que les explicaron después que era una figura famosa en el pueblo, a la que muchos se referían como el Cristo del Puente, aunque ese no fuera su nombre oficial. Se decía que había estado allí desde la fundación del lugar. Con estos detalles, seguramente muchos ya estarán reconociendo de qué pueblo se trata.
Esa tarde, mi madre tomó varias fotos del puente y la estatua, bromeando con mi padre sobre cómo parecía estar vigilándolos. Mientras fumaba, él notó algo extraño en el puente. La estatua del Cristo había desaparecido. Al principio pensó que se estaba confundiendo, que tal vez la luz no la alcanzaba o que el ángulo desde el que miraba la ocultaba. Sin embargo, al prestar más atención, se dio cuenta de que realmente no estaba allí. Fue a decirle esto a mi madre, pero ella le respondió que seguramente era su imaginación. ¿A dónde crees que habrán llevado una estatua de esa magnitud? Ni modo que se haya movido, bromeó mi papá entre risas. Sin insistir, cerraron las cortinas y se disponían a descansar, aunque él tenía la sensación de que algo no estaba bien. En la madrugada, un ruido los despertó, un golpeteo rítmico. Parecía como si alguien tocase suavemente la puerta de la cabaña. ¿Esperas a alguien?, dijo mi mamá en tono ligero, aunque ambos sabían que no debería haber nadie allí. Mi papá se levantó, bajó las escaleras con una linterna en mano y se aproximó a la puerta. Antes de abrirla, observó por la pequeña ventana, sin percatarse de nadie. Al iluminar el suelo, notó huellas húmedas que se alejaban, como si alguien hubiese salido del río y caminado hasta la puerta. «Será un animal o alguien ebrio», comentó mi papá, mientras mi mamá, preocupada, notó una sombra cruzando el puente hacia el pueblo. Por la mañana, al salir a caminar, mi papá vio que la estatua estaba de regreso en el puente, como si nunca hubiera desaparecido, pero con marcas frescas de agua en la base, como si la hubiesen arrastrado por el río. Mis padres no han hablado mucho acerca de esa noche desde entonces. Sin embargo, lo que más me impactó fue el comentario final de mi mamá. «Mira, yo nunca creí en esas cosas, pero después de ese viaje, evito acercarme a las estatuas por la noche. No les presto mucha atención, por si acaso se mueven», concluyó. Tal vez otros visitantes hayan experimentado algo similar en ese pueblo. ¿Quién sabe? Hace unos años, mientras esperaba en la fila de una oficina de la CP, un maestro me compartió esta historia. Ya lo conocía y sabía que no era dado a platicar mucho, menos sobre temas inusuales. Sin embargo, en aquella ocasión parecía necesario sacar algo de su interior. Me confesó que era algo que nunca antes había contado a nadie, y se notaba en su voz la dificultad al revivirlo. Había sido maestro en una escuela rural, y recuerdo claramente la vez que lo llamaron de emergencia para finalizar el ciclo escolar en un pequeño pueblo apenas visible en los mapas. La tragedia había golpeado a la comunidad, ya que la maestra de muchos años falleció en un accidente. Aunque no entró en detalles sobre lo sucedido, dejó claro que su partida había dejado un vacío profundo, tanto en la escuela como en el pueblo, donde era querida y respetada. La escuela era modesta, con paredes que pedían una capa de pintura y un campo de fútbol cubierto por hierba alta. Sin embargo, lo que más le impactó fue una estatua en el jardín central, una simple figura de una niña de cemento sentada en una banca con un libro en sus manos. Aunque no era una obra de arte sofisticada, tenía un aura inexplicable. Quizás fue la forma en que sus ojos parecían mirar hacia adelante, observando todo a su alrededor. Al principio le resultó extraña la presencia de la estatua, pero después de unos días, un profesor anciano le reveló la historia. Según él, la niña representaba a una de las primeras alumnas de la escuela, una estudiante brillante que falleció durante 6º grado varias décadas atrás. La historia cuenta que esta alumna había sido justamente de la maestra recién fallecida, como si el destino las hubiera unido. Las palabras del maestro resonaban con nostalgia y pesar mientras compartía esta historia. Desde el comienzo,
Su labor no fue sencilla. La maestra había dejado diversos asuntos sin concluir: apuntes desordenados, listas incompletas y un cuaderno repleto de notas escritas con una caligrafía tan apretada que resultaba difícil de descifrar. Por ello, pasaba las tardes intentando poner todo en orden, revisando documentos, calificaciones y planificando actividades para los estudiantes. No deseaba defraudarlos, ni tampoco deshonrar la memoria de la maestra. Todo transcurría más o menos bien, hasta una tarde en la que el cielo se oscurecía y el viento soplaba con fuerza. En ese instante, divisó algo fuera de lo común. Mientras trabajaba con los cuadernos de los alumnos apilados en un rincón, al asomarse por la ventana, distinguió a una niña cruzando el campo de fútbol. Inicialmente supuso que era una estudiante que se había quedado a jugar y había perdido la noción del tiempo. Sin embargo, algo no encajaba. ¿Qué hacía una niña sola allí, con ese frío y la tormenta inminente? Cuando se acercó para observarla detenidamente, notó que vestía un uniforme ajeno al de los niños que asistían a sus clases durante el día. Experimentó un escalofrío inexplicable. La niña continuaba su camino, pero no hacia la salida, sino hacia los matorrales que bordeaban el terreno, más allá de los cuales se encontraba un precipicio intransitable. En ese instante surgieron dudas en su mente. Algo le advertía que no debía seguirla, que era mejor no involucrarse. Sin embargo, temía que la niña estuviera perdida y que algo terrible pudiera ocurrirle. Aunque dio un paso hacia la puerta, sus piernas se volvieron pesadas. Al mirar nuevamente por la ventana, justo cuando la niña desaparecía entre los arbustos, se percató de que no se trataba de una niña común y corriente. Su peinado, la longitud del uniforme e incluso su forma de caminar, todo parecía como sacado de otra época. En lugar de seguir adelante, decidió tomar sus cosas rápidamente y se retiró de la escuela. Mientras atravesaba el patio, sintió la tentación de mirar hacia la banca donde se encontraba la estatua, pero el miedo lo paralizó. No deseaba confirmar ni descubrir si estaba vacía. A partir de esa noche, evitaba quedarse en la escuela hasta tarde. Finalizaba sus tareas antes de que anocheciera y prefería repasar los cuadernos en la pequeña habitación que le habían prestado en el pueblo. Al terminar el año escolar, se despidió de los alumnos y del lugar sin mirar atrás. Nunca regresó. Al concluir su relato, me sonrió nerviosamente y expresó: «Puede que todo haya sido producto de mi imaginación, pero aprendí que me fue bien. Estuvo bien no enterarme de todo y quedarme con la duda. Si hubiera ido a la banca, si la hubiera visto vacía, si hubiera confirmado que la estatua se movió, creo que no lo habría soportado. Quizás me hubiera entregado a la locura antes de continuar con la próxima historia». Eso ocurrió en 2015, cuando trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. Era un sitio pequeño, no lo suficientemente grande como para perderse, pero sí lo bastante como para sentirse solitario después del horario de cierre. Llevaba más de un año trabajando allí, y aunque el ambiente era tranquilo, las jornadas de inventario podían resultar agotadoras. Aquella noche me tocó quedarme con 2 compañeras después de la hora de cierre. Estuvimos revisando y escaneando cada prenda hasta tarde. A pesar de ser una tarea monótona, intentábamos hacerla más llevadera con conversaciones y algunas bromas. Todo transcurría con normalidad, hasta que, cerca de las 11, mientras revisaba los estantes en una esquina de la tienda, tuve la sensación de que alguien me observaba. Al mirar por encima del hombro, no vi a nadie. Atribuí esa sensación a la fatiga y continué trabajando. Sin embargo, al dirigirme hacia los vestidores, algo captó mi atención entre las prendas colgadas. Juraría haber visto una cara.
cabello rubio y lacio, y unos ojos apagados que apenas pude distinguir antes de desaparecer. Sorprendida, pregunté en voz alta si había alguien presente, pero no obtuve respuesta. Decidí regresar con mis compañeras al área de cajas tratando de aparentar tranquilidad, aunque una de ellas percibió mi inquietud y me preguntó si todo estaba bien. A pesar de mi respuesta afirmativa, la imagen no abandonaba mi mente. Más tarde, al tener que revisar el almacén al fondo de la tienda, un lugar que siempre me había infundido cierto temor debido a su oscuridad, el parpadeo de las luces y el silencio abrumador. Mientras revisaba algunas cajas, percibí unos pasos detrás de mí. Inmediatamente me giré para ver quién se aproximaba, esperando encontrarme con alguna de mis compañeras. Sin embargo, no había nadie a la vista. Fue entonces cuando, asomándose por el marco de una puerta, vi a alguien familiar con el cabello rubio, observándome en silencio. Mi corazón latía con fuerza mientras gritaba pidiendo que detuvieran su broma. Corrí hacia donde estaba la figura, pero al llegar ya no había nadie. En ese instante, sentí desesperación al creer que mis compañeras se habían confabulado para asustarme. Decidí que no me ganarían, así que fingí ir al almacén y me escondí de forma astuta. Poco tiempo después, escuché nuevamente los pasos acercándose. Esta vez esperé a que estuvieran más cerca y salí corriendo en su dirección. La escena que presencié me dejó estupefacta. Un maniquí de niña con vestido blanco y peluca rubia estaba plantado en medio del pasillo, como abandonado. Sin haberme movido mientras lo observaba, me di cuenta de algo inquietante. Yo misma lo había visto en su sitio habitual al comienzo del turno, junto a los demás maniquíes de la entrada. Esto no tenía sentido. Asustada, corrí hacia mis compañeras y les pregunté quién había movido al maniquí, advirtiéndoles sobre la severidad de la situación. Ellas respondieron que no salieron de donde estaban, pero sus risas, aún burlonas, me hicieron dudar. Comprendí que se reían de mi impresión, pero se negaron a haber hecho alguna broma. Una de ellas, entre risas, mencionó: «Seguro, ya te has imaginado todo esto». A pesar de intentar calmarme, me dijo algo que me puso aún más nerviosa. Me dijo que la historia de la niña era solo una leyenda, una idea que el guardia anterior le había contado, pero que nadie había visto nada. Aunque yo nunca antes había escuchado sobre esa historia, la imagen del maniquí con aquellos ojos entre la ropa se repetía una y otra vez en mi mente esa noche. Decidí dejar de trabajar turnos nocturnos y poco después renuncié al trabajo. Desde entonces, evito quedarme solo en lugares cerrados, como si esperara que algo pudiera pasarme de nuevo. Aunque sé que mis compañeras nunca tomaron en serio esa historia, para mí fue algo muy real, algo que nunca olvidaré. Disfruto de escuchar historias. Es una de las cosas que más me apasiona. No resulta extraño que ame tantos relatos nocturnos. Una vecina me compartió esta historia hace unos años, en una noche en la que se fue la luz en toda la calle. Al principio, varios vecinos salieron de sus casas y nos reunimos frente a la suya. Bajo un cielo oscuro, iluminados únicamente por velas encendidas por alguien, esa noche parecía invitar a compartir historias que de día nos atrevemos. Conforme los demás se fueron retirando y nos quedamos a solas, ella decidió contarme algo que, según dijo, no había compartido con nadie más. Todo comenzó con la sensación escalofriante que le provocaba ver figuras de porcelana en una vitrina o en alguna ventana. Dijo que sentía un escalofrío inevitable. Entonces me contó la razón. Cuando era niña, su madre solía llevarla a casa de su tía abuela Panchita, una anciana que vivía sola en una casa llena de objetos antiguos,
con un ambiente oscuro y pesado. Aquella casa, siempre en penumbra, contaba con largos pasillos y muebles que crujían al mínimo movimiento. A la niña no le gustaba ir allí, pues sentía que el tiempo se detenía entre sus paredes. En la sala, junto al comedor, se encontraba una gran vitrina repleta de adornos en repisas de vidrio, ángeles, flores, bailarinas, y en una esquina baja un duende de porcelana. Esta figurilla pequeña, vestida con una túnica verde, un sombrero puntiagudo y una sonrisa traviesa que dejaba ver unos diminutos dientes, era un elemento que le causaba gran impresión. A la niña no le gustó desde que lo vio por primera vez. Le dio la impresión de que los ojos del duende la seguían. Comentó a su mamá que el duende la miraba, pero ella, riéndose, le dijo que era solo su imaginación. A la abuela, Manchita, parecía encantarle la figura, ya que siempre decía que era su duendecito protector y que lo tenía allí para cuidar la casa. En una de esas visitas, mientras los adultos conversaban en el comedor, la niña estaba jugando sola en la sala frente a la vitrina. Entonces, le pareció que el duende le guiñaba un ojo. No estaba segura, pero sintió como si algo hubiera cambiado en la figura. Se levantó y corrió al comedor, pero no dijo nada, pues sabía que se burlarían de ella. ¿Quién iba a creerle que la figura del duende le había guiñado un ojo? Al caer la noche, su mamá y ella se quedaron a dormir en uno de los cuartos, una casa fría y silenciosa. La niña tenía problemas para conciliar el sueño. En la madrugada, unas risas suaves la despertaron, casi ahogadas, como si vinieran de alguien que intentaba no ser escuchado. Pensó que era su mamá y su tía hablando, pero al abrir los ojos, notó que el cuarto estaba oscuro y en silencio. Se tapó con las cobijas para ignorar el miedo que sentía. Entonces, escuchó algo más, unos pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera caminando por el pasillo. El sonido se detuvo frente a la puerta del cuarto. Su corazón latía con fuerza, pero no se atrevió a moverse. Después de unos minutos, escuchó los pasos alejarse. Cuando finalmente se quedó dormida, lo hizo con la sensación de que algo la observaba. Al día siguiente, durante el desayuno, la tía abuela mencionó que había encontrado la figura del duende en el suelo de la sala. Seguramente se habrá caído con algún temblor o algo así, comentó, aunque no se había registrado ningún temblor ni suceso que lo explicara. La niña no dijo nada, pero intuyó que algo no marchaba bien. En las visitas posteriores, evitaba pasar cerca de la vitrina. Cada vez que veía al duende, percibía su mirada. En una noche, tras escuchar nuevamente risas y pasos en la casa, le pidió a su madre que no regresaran más. Años después, consultó a su tía abuela sobre el paradero del duende. «Lo regalé hace tiempo», respondió Panchita, para luego añadir con una sonrisa extraña. «Nunca me hizo daño, pero empezaba a inquietarme. Creo que ya era hora de que resguardara otro hogar», concluyó su relato, sin apartar la mirada de la extraña figura de duende en la ventana de la vecina. Comunidad, gracias de antemano por seguir escuchando nuestras historias de fantasmas, paranormales, relatos oscuros, entre otros. Te invitamos a dejar tu opinión y teoría sobre la historia de esta noche. No olvides, antes de irte, de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos pronto en otro episodio más para el canal. Saludos.